Aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva, aún así me alegraré en el Señor. Estudiemos juntos Habacuc, capítulo 3. Nuevamente bienvenidos amigos y amigas a Momentos de Esperanza, día 180. Te animo, te desafío en el nombre del Señor. Vamos a terminar este año estudiando la Biblia todos los días. No te quedes, vamos al capítulo de hoy. El capítulo de hoy es muy interesante. Terminamos el libro de Habacuc y solamente 3 capítulos. En el primero, recuerda, fue el cuestionamiento de Habacuc sobre Dios que parecía que no actuaba. En el segundo capítulo vimos la respuesta y el profeta entiende sus equivocaciones. Y en este tercer capítulo vemos un canto, es un tipo de salmo. Es una melodía que se llegó a cantar y tiene su propio estilo. Dice el versículo 1 que es un sigionot. Este tipo de canto tiene un estilo que tiene cambios bruscos tanto en la música y también en el tipo de letra. El versículo número 2 dice: Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. ¿Por qué tiene temor el profeta? Bueno, al escuchar la respuesta de Dios y él analizar la misericordia, la profecía, pero sobre todo que Dios está al control y que él actúa con misericordia, él reconoce que hizo mal en desafiar a Dios, en preguntar, en dudar si Dios estaba o no estaba actuando. Por eso él tiene temor. Y versículo 2 también dice: Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Esta pequeña frase tiene que ver con el deseo del profeta de que las promesas que él tiene, el mensaje que él tiene de misericordia pueda crecer, pueda ser conocido entre el pueblo. Esta palabra también tiene que ver con un reavivamiento espiritual. Recuerda que habíamos mencionado que el profeta seguramente vivió en los últimos años del rey Josías, cuando hubo un reavivamiento espiritual, pero que en estos tiempos él está pasando una decadencia moral terrible. Entonces lo que Habacuc dice es: Señor, este mensaje en el que tú estás diciendo que va a venir Babilonia y nos va a traer castigo por nuestros pecados, pero que tú vas a redimirnos por tu gran misericordia, que provoque un reavivamiento espiritual. Y mis amigos, creo que todos los que estamos interesados en el crecimiento de la iglesia, en la salvación de las personas, deberíamos pedir esto también como Habacuc, pedirle que la palabra del Señor pueda provocar un reavivamiento espiritual, pueda provocar un crecimiento espiritual en todas las personas que escuchan su palabra, que pueda levantarlos de la situación espiritual en la que viven. También el versículo 2 dice algo muy interesante: en la ira, acuérdate de la misericordia. Esta palabra también, esta expresión tiene que ver con ayúdanos a recordar cómo ha sido misericordioso en el pasado y sigue siendo misericordioso con nosotros ahora. Recuerda que el profeta tiene temor porque siente que se ha equivocado, pero él sigue clamando: Señor, ten misericordia de nosotros. Y mis amigos, no hay un punto en la vida nuestra y en la historia de este mundo y en la historia de la iglesia donde no veamos la mano de Dios con misericordia, siempre con paciencia, siempre soportándonos, siempre trayéndonos hacia Él. Por eso es que también debemos clamar nosotros: ten misericordia, Señor, ten misericordia de nosotros. Del versículo 3 al versículo número 16, versículo 15, del 3 al 15, hay una poesía y que describe cómo el Señor va a venir a salvar a su pueblo. También esto ha sido tomado como expresiones de cómo el Señor viene por segunda vez para recoger a sus redimidos. Son varias expresiones. La verdad que en la Reina Valera 1960 te podría costar un poquito comprenderlas. Puedes leerla en la Nueva Traducción Viviente, en la Reina Valera 1995, pero básicamente son Dios actuando con poder, Dios actuando con justicia, Dios trayendo paz a las naciones, Dios también actuando en el sol, en la luna, como Dios influyendo en la naturaleza, pero básicamente sería como el Señor viene
para rescatar a su pueblo. Y esto es un salmo por esa misma razón, porque el profeta sabe que Babilonia va a venir, Babilonia va a destruir, pero aquí el profeta nos quiere transmitir, Dios nos quiere transmitir que Él va a venir y en este caso propio de este capítulo va a defender a su pueblo. Y mis amigos, como lo sabemos, ya lo leímos bastante, Dios salvó a su pueblo en su tiempo, en su forma, y también proféticamente, porque él dijo solamente 70 años sería llevado su pueblo al exilio y cumpliéndose el tiempo, el pueblo regresó por la misericordia, porque el Señor intervino para rescatar y traer nuevamente su pueblo. Aunque, como ya lo hemos dicho varias veces, el pueblo no aprendió la lección. Versículo número 16, te lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Al oír esto me estremecí por dentro, mis labios temblaron de miedo. Se me doblaron las piernas, callé y temblé de terror. Esperaré en silencio el día venidero cuando la catástrofe golpee al pueblo invasor. Este versículo lo que nos está diciendo es cómo Habacuc confía en que está como con miedo, ya lo dijimos, pero con ese miedo de saber que ya viene la destrucción sobre el pueblo, pero él está viendo cómo finalmente ese destructor también será destruido. Entonces él es como un trago amargo que él no quiere tomar. Va a ser destruido mi pueblo, pero después el que lo destruye va también a pagar por la dureza con la que trató al pueblo de Dios. Mis amigos, también es como un versículo de esperanza para nosotros, para reconocer que tarde o temprano el Señor trae justicia en este mundo y finalmente apuntando a la segunda venida de Cristo en la que todo el mal será erradicado. Pero miren el versículo número 17 y 18. Este es una confesión de fe incondicional. Esta es una confesión de fe, una convicción, una certeza en que Dios está al control y que yo ya no voy a dudar, yo ya no voy a cuestionar, yo voy a entregarme completamente a Él, voy a confiar en Él, pero sobre todo voy a reflejar en mi vida esa confianza. Recuerda, Habacuc desconfió, Habacuc cuestionó, Dios le habló y él quedó más sorprendido, pero finalmente dijo: Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Ya aprendió que Dios sigue al control. Y entonces el versículo 17 y 18 es una expresión de decir: no cuestiono más al Señor. Creo en Él, aunque no haya evidencia de que Dios está al control. Aunque parezca que no hay, parezca que Dios nos ha dejado, yo sigo creyendo que Él está al control. ¿Por qué? Mira lo que dice el versículo 17 y 18. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Es una fe incondicional. Es una fe que va más allá de que si hay evidencias o no. Es una fe por la convicción de que Dios sigue al control. Esta fe no resultó natural en Habacuc. Tuvo que pasar ese proceso. Tuvo que ver Dios actuando. Pero finalmente él dijo: yo creo en el Señor incondicionalmente. Aunque vas al campo y no hay frutos, vas al campo, no hay cosechas, vas al campo, no hay ganado y dices: el Señor nos ha dejado, el Señor nos ha abandonado. No, ya no lo voy a ver así, porque yo sé que el Señor está al control. Me alegraré, a pesar de que parece que Dios no está aquí, me alegraré en el Señor. Me gozaré en el Dios de mi salvación. Y mis amigos, creo que es una de las lecciones más importantes que nosotros podemos tener para nuestra vida. ¿Cuántas veces nuestra fe es condicional? ¿Cuántas veces nuestra fe tiene que tener pruebas para poder confiar? ¿Cuántas veces decimos: sí creo en ti, pero manifiéstate, pero dame una señal? Sí creo en ti, Señor, pero que no me falte el alimento, que no me falte el trabajo. Creo que es una prueba, es una fe madura a la cual nosotros debemos aspirar. Cuando apenas un poco escasean las cosas en nuestra vida,
rápidamente nos entran los nervios y el temor y decir dónde está Dios y por qué Dios nos ha abandonado. La preocupación más grande debería ser en nosotros si estamos realmente afianzados en su palabra, si realmente lo conocemos. Pero para eso, mis amigos, hemos insistido. Tenemos que estudiar la Biblia todos los días, entrar en comunión con el Padre. Tenemos que orar y pedirle: Señor, sé que tú estás al control. De tal manera que cuando llegue la prueba, no dudemos ni por un instante que el Señor sigue gobernando. Versículo 19 dice: el Señor soberano es mi fortaleza. Él me da pie firme como el venado, capaz de pisar sobre las alturas. ¿Quién es nuestra fortaleza cuando las pruebas vengan? El Señor es nuestra fortaleza. Él es el que nos sostiene, Él es el que nos ayuda a salir adelante a pesar de que parezca que no hay Dios. Querido Padre Celestial, esta mañana te pedimos que nos des una fe firme, una fe madura como la fe de Habacuc, que podamos estar convencidos de que tú sigues al frente, tienes las riendas de este mundo y por supuesto te hemos entregado nuestra vida, tú gobiernas también en nosotros. Por favor, te ponemos en tus manos aquello que nos está preocupando y que sentimos que se sale de nuestro control y que sentimos que no sabemos qué va a pasar. Te pedimos, Señor, que tú puedas manifestarte y puedas confirmarnos que siempre has estado allí. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis amigos, amigas, que el Señor esté con ustedes.